Ciudad de las Fuerzas Armadas, especie de la Tacunga. Departamento de Ciencias de la Computación. Carrera de Ingeniería de Software. Cátedra. Modelos discretos para Ingeniería de Software. Docente. Ingeniero Luis Alberto Guerra Cruz. Periodo 2023-50. Mayo-septiembre 2023. Estudiantes. Cáceres Villagómez Germán Patricio. Chamorro Jordi Elía. Chuquitarco Herrera Nicolai Jorge. Proyecto. Desarrollo de software para medición automática de alturas a través de una cámara. Resultado de aprendizajes por unidad ESPE. Capacidad para aplicar los principios de permutaciones o combinaciones y los fundamentos de la computabilidad y complejidad para resolver a través del desarrollo de algoritmos demostrativos, proposiciones matemáticas y problemas relativos a probabilidades discretas enfocados en la evaluación del software y de experimentos relacionados a la ingeniería. Capacidad para utilizar algoritmos de las teorías de grafos, árboles y autómatas finitos para representar y solucionar problemas de la ingeniería. Resultados de aprendizaje EUR-ACE. RA 1.2. Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, incluyendo nociones de los últimos adelantos. RA 1.3. Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingeniería. Resumen. De acuerdo a la unidad 3, este proyecto tiene como objetivo crear una solución de software utilizando el lenguaje de programación Python para medir alturas automáticamente mediante el uso de una cámara. La idea central es permitir a los usuarios obtener mediciones precisas de alturas de la persona en tiempo real, utilizando una cámara conectado a un dispositivo, como una computadora. Para ello se aplicará las técnicas o metodología de grafos de acuerdo al material proporcionado en el presente periodo, de tal manera que se pueda observar la implementación en un entorno virtual y poder observar de forma experimental el correcto uso de la información e implementación del uso de modelos matemáticos para su desarrollo. Introducción. En este proyecto, creamos una solución basada en Python para medir alturas automáticamente a través de una cámara. La idea es utilizar la tecnología de visión por computadora para detectar objetos o personas en imágenes capturadas y calcular sus alturas en tiempo real. Esta herramienta tiene aplicaciones en áreas como seguridad, diseño y análisis de datos. Utilizando bibliotecas como OpenCV, buscamos ofrecer una solución precisa y eficiente que simplifique las mediciones y proporcione resultados confiables. Herramientas y métodos. Herramientas. Python. Visual Studio Code. OpenCV. Biblioteca libre de visión artificial. MediaPipe. Solución de detección de objetos 3D en tiempo real. PyTix 3. Librería de Python. Sites. Módulo de Python. Subprocess. Módulo de Python. Qt Designer. Framework. PySide. Biblioteca para Python. Métodos. Teoría de grafos. Manipulación de imágenes. Visión por computadora. Cálculos matemáticos. Optimización y rendimiento. Experimentación. En esta fase aplicaremos la ingeniería de software para el levantamiento de requerimientos funcionales, el análisis de datos y servicios, el diseño del software y la implementación del algoritmo con la compilación y ejecución. Los requerimientos funcionales son: captura de imágenes. El sistema debe ser capaz de acceder a la cámara conectada al dispositivo. También debe permitir la captura continua de imágenes en tiempo real. Detección de rostro y ancho real. El programa debe ser capaz de detectar un rostro en una imagen de referencia y medir su ancho en píxeles utilizando el ancho conocido y la distancia de la cámara del rostro. También deberá calcular el ancho del rostro en cada frame de video capturado de la cámara. Cálculo de la longitud focal. El programa debe calcular la longitud focal de la cámara utilizando la relación entre la distancia y el ancho conocido del rostro con el ancho calculado en la imagen de referencia. Optimización de resolución. El programa debe ser capaz de redimensionar la resolución de la cámara para mejorar el rendimiento y la velocidad de procesamiento.
Cálculo de distancia del rostro. El programa debe estimar la distancia entre la cámara y el rostro detectado en la imagen utilizando la longitud focal calculada, el ancho real del rostro y el ancho calculado en el frame de video. Interacción con el usuario. El programa debe proporcionar interacción con el usuario a través de mensajes de voz para indicar si el usuario debe moverse más cerca, retroceder o mantenerse en su posición actual según la distancia estimada. Detección de postura y estimación de altura. El programa debe utilizar la biblioteca MediaPy para estimar la postura humana en tiempo real y calcular la altura de una persona utilizando los nodos o landmarks de la pose. Visualización de resultados. El programa debe mostrar visualmente los resultados en la imagen, incluyendo la distancia estimada al objeto y, en caso de la sección de detección de postura, la altura estimada. Interfaz gráfica de usuario. Creación de una interfaz gráfica de usuario en la cual muestre el título del proyecto, un botón de inicio y un botón de finalizar. También mostrará un cuadro de confirmación al momento de querer finalizar el programa. Almacenamiento de datos. El programa deberá almacenar las 10 primeras alturas calculadas para el uso posterior de las mismas. Liberación de recursos. El programa debe liberar adecuadamente los recursos de la cámara y las ventanas de visualización al finalizar la ejecución. Análisis de datos y servicios. Como datos tenemos la imagen referencial, la distancia del rostro a la cámara en centímetros, el ancho del rostro en centímetros, imágenes capturadas a través de la cámara y coordenadas de los nodos en el cuerpo. Y como servicio, detección del rostro en la imagen referencial en tiempo real, cálculos de la longitud focal y distancia del rostro a la cámara, cálculos de la altura estimada usando los nodos, visualización de resultados en el frame o ventana, interacción con el usuario, almacenamiento de resultados y redimensionamiento de imagen. El diseño de software del proyecto de software para medición automática de alturas a través de una cámara comprende de, primero, requisitos funcionales. Medir la altura de una persona en centímetros, utilizar una cámara para capturar la imagen de la persona, detectar los puntos clave del cuerpo, como la cabeza y los pies, calcular la distancia entre la cámara y los puntos clave, convertir la distancia a una medida en altura en centímetros y mostrar la medida de altura en una interfaz gráfica. Segundo, componentes del software. Captura de imagen. Utilizar una cámara para capturar la imagen de la persona cuya altura se va a medir. Detección de puntos claves. Utilizar técnicas de visión por computadora para detectar los puntos clave del cuerpo como la cabeza y los pies. Cálculo de distancia. Utilizar la información de los puntos clave detectados y los principios de la geometría para calcular la distancia entre la cámara y los puntos clave. Conversión a altura. Utilizar una referencia conocida para convertir la distancia calculada en una medida de altura en centímetros. Interfaz de usuario. Mostrar la medida de altura en una interfaz gráfica. Instrucciones de voz. Opcionalmente agregar la capacidad de proporcionar instrucciones de voz al usuario. Tercero, flujo de trabajo. Capturar una imagen de la persona utilizando la cámara. Utilizar el algoritmo de detección de puntos clave para identificar la posición de la cabeza y los pies. Calcular la distancia entre la cámara y los puntos clave utilizando principios de triangulación. Utilizar una referencia conocida para convertir la distancia a una medida de altura en centímetros. Mostrar la medida de altura en la interfaz de usuario. Opcionalmente proporcionar instrucciones de voz para guiar al usuario durante el proceso. Cuarto, consideraciones adicionales. Calibración. Puede requerir una calibración inicial para garantizar la precisión de las medidas ambiente. Las condiciones de iluminación y el fondo pueden afectar la detección de puntos clave. Privacidad. Asegurarse de abordar las preocupaciones de privacidad al utilizar cámaras para medir estaturas en lugares públicos. Quinto, implementación y pruebas. Implementar cada componente del software y realizar pruebas exhaustivas para asegurar la precisión y confiabilidad de las medidas. Implementación del algoritmo. Primeramente tenemos el algoritmo para implementar la interfaz gráfica de usuario. Comenzamos haciendo las importaciones de los módulos y bibliotecas necesarias como son sys, subprocess y componentes del módulo PSI2. Definimos la clase de la ventana principal y la configuramos asignándole un título y definiendo un tamaño. Creamos un botón para iniciar la medición con el componente QPushButton y le asignamos el texto iniciar medición dentro del botón y creamos un evento el cual al botón al ser cliqueado realizará una acción. También creamos una etiqueta para mostrar la imagen utilizando el componente QLabel y cargamos la imagen utilizando QPixMark que irá dentro de la etiqueta anteriormente creada. Creamos otro botón para finalizar la aplicación. Nuevamente utilizamos el componente QPushButton y le asignamos el texto finalizar dentro del botón y creamos otro evento para cuando el botón sea cliqueado. Creamos otra etiqueta en la cual irá el título del software. Utilizamos nuevamente el componente QLabel y el texto irá en formato HTML para facilitar el ajuste y el centrado. Creamos un método para manejar el clic del botón de inicio de medición y cuando este esté cliqueado mostrará un mensaje: botón iniciar medición fue cliqueado y correrá el programa.
También creamos otro método para manejar el clic en el botón de finalización, y este, al ser clicado, mostrará un diálogo de confirmación con el texto de "deseas continuar utilizando el software para medición de alturas a través de una cámara", y con dos opciones, yes o no. Si se elige no, mostrará un mensaje de botón finalizar fue cliqueado y saliendo del programa, y cerrar el programa. Si no, mostrará el mensaje botón finalizar fue cliqueado, pero se decidió continuar utilizando el programa. Y finalmente, inicializamos la aplicación en la ventana principal con el componente QApplication y la clase MyWindows y la función .show. Ahora tenemos el algoritmo para implementar el cálculo de la distancia y la altura estimada. Importamos las librerías necesarias, que son el OpenCV, el MediaPipe y PixX3. Creamos la función para hablar utilizando el motor de texto voz. Esta función será utilizada para mostrar los comandos de voz al usuario e interactuar con él. También definimos las constantes de distancia conocida y ancho conocido en centímetros. Definimos los colores verde, rojo y negro. Cargamos el clasificador HAR, que nos ayudará en la detección facial. Creamos la función para encontrar la longitud focal, en la cual ingresamos la distancia conocida, el ancho conocido y el ancho en la imagen de referencia. También creamos la función para estimar la distancia al rostro, en la cual se ingresará la longitud focal, el ancho de la cara real y el ancho de la cara en la imagen capturada de video. Creamos una función para detectar el ancho del rostro en una imagen, ya sea la imagen de referencia o una imagen capturada de video. Primero inicializamos una variable que contendrá el ancho del rostro. Luego la imagen la transformaremos a escala de grises, y con la ayuda del clasificador HAR verificamos si existe un rostro en la imagen. Si existe, dibujará un rectángulo de color verde y asignará el ancho de ese rectángulo a la variable del ancho del rostro. Luego, ya con la imagen de referencia ya cargada, calcularemos el ancho del rostro y la longitud focal, y mostraremos la imagen de referencia en una ventana. Luego creamos una función para redimensionar la resolución de la cámara, la cual va a inicializar la cámara y va a definir la resolución deseada. Luego creamos un archivo txt para almacenar la altura estimada e inicializamos una variable para almacenar un determinado número de alturas. Luego inicializamos la detección de posturas de la biblioteca MediaPipe. Y luego inicializamos la captura de video y establecemos la resolución recomendada. Inicializamos un bucle, el cual se va a ejecutar mientras la captura del video sea exitosa. Luego obtenemos las dimensiones de la captura de imagen en el video y la almacenamos en una variable de ancho y otra de altura. Y si no cumple con las dimensiones deseadas, que en este caso son 1280 y 720, va a redimensionar la imagen. Luego procedemos a detectar el ancho del rostro y la imagen capturada del video. Creamos una condición en la cual, si existe un rostro en la imagen, este calculará la distancia, y la distancia calcula mediante la longitud focal encontrada, el ancho conocido y el ancho del rostro en la imagen. También dibujamos unos indicadores visuales en la ventana del video para mostrar la distancia. Y si se encuentra la distancia adecuada, el programa indicará que no se mueva y finalizará el cálculo de la distancia. En este bucle inicializamos la cámara para calcular la altura en tiempo real. Con la imagen en escala de grises detectamos la pose y, si existe, dibuja el grafo con los nodos o puntos de referencia. Después obtenemos las coordenadas del nodo o puntos de interés para calcular la altura. En este caso usamos el pie izquierdo y el ojo izquierdo, y obtenemos el valor absoluto entre la distancia entre los dos nodos. Ahora calculamos la altura con el ancho del rostro, la longitud focal de la imagen de referencia y la distancia entre los nodos del cuerpo. Esta altura la redondeamos con 2 cifras. Luego creamos una condición para almacenar los 10 primeros valores calculados de la altura y un comando de voz para indicar que se han almacenado los 10 valores. Y mostramos la altura en tiempo real en la ventana en la cual se muestra el video. Y creamos una condición que, si se presiona la tecla Q en el teclado,
se sale del bucle y libera los recursos. Ahora, si la distancia no es la adecuada, el programa va a indicar con un comando a voz que retroceda o se acerque un poco. Ahora, volviendo al cálculo de la distancia del rostro a la cámara, la distancia calculada se va a mostrar en un texto de color verde en la imagen capturada, y esta imagen capturada se va a mostrar en una ventana. Luego creamos otro bucle en el cual, si se presiona Q, va a terminar el programa, se van a liberar todos los recursos y el programa va a volver al menú principal. En la compilación, importamos las bibliotecas necesarias y cargamos la imagen de referencia. Definimos el ancho del rostro y la distancia de la cámara y identificamos la resolución de la cámara. Aquí en la ejecución, como podemos ver, tenemos el menú principal de la interfaz de usuario con los dos botones de iniciar medición y finalizar, con la imagen y el título del software. Aquí, como podemos ver, se carga la imagen de referencia en una ventana y comienza a hacer el cálculo de la distancia del rostro, y si es menor va a indicar que se aleje. Si es mayor va a indicar que se acerque, y cuando sea adecuada va a comenzar a hacer el cálculo de la altura. Ya en el cálculo de la altura va a dibujar los nodos en las partes del cuerpo y va a hacer el cálculo de la altura estimada. Luego de hacer el cálculo va a guardar las 10 primeras alturas calculadas en un archivo TXT. Y luego finaliza y volvemos al menú principal. Si le damos al botón de finalizar aparecerá este mensaje. Si elegimos no, vamos a continuar usando el programa, y si elegimos sí, vamos a salir del programa. Discusión. Precisión limitada. La precisión de las medidas de altura dependerá en gran medida de la calidad de la cámara y la resolución de la imagen. Sin una calibración adecuada, es probable que las medidas son aproximadas y potencialmente inexactas. Distorsión de la perspectiva. Una cámara no calibrada puede introducir distorsiones en la imagen debido a la perspectiva y la geometría. Esto puede resultar en mediciones incorrectas si no se corrige adecuadamente. Ausencia de referencias estándar. Para medir alturas de manera precisa se requiere una referencia estándar en la imagen para establecer una escala. Sin una referencia calibrada como un objeto de tamaño conocido en la escena, será difícil determinar la relación entre las dimensiones reales y las dimensiones en la imagen. Dificultad en la detección de puntos de referencia. La detección de puntos de referencia en el cuerpo humano, como la cabeza y los pies, puede ser complicada debido a la variabilidad en la apariencia y en la postura de las personas. Esto puede conducir a mediciones inconsistentes y poco confiables. Iluminación y condiciones variables. La iluminación y las condiciones del entorno pueden afectar la calidad de la imagen y por lo tanto la precisión de las mediciones. Cambios en la iluminación y la sombra pueden introducir errores en las medidas. Resultados. Inexactitudes en las mediciones. Sin una calibración adecuada y referencia estándar, las mediciones de alturas obtenidas en este enfoque pueden tener inexactitudes significativas y variabilidad entre diferentes mediciones. Mediciones relativas. En lugar de proporcionar mediciones absolutas de altura, este enfoque podría ser más útil para realizar mediciones relativas entre diferentes personas en la misma imagen, siempre que las condiciones sean consistentes. Uso limitado en escenarios controlados. Este enfoque podría ser más adecuado en situaciones controladas donde se pueden establecer condiciones de iluminación y posicionamiento consistentes, por ejemplo, en un estudio de investigación o en un laboratorio. Consideraciones éticas y de privacidad. La medición de alturas utilizando cámaras podría plantear preocupaciones sobre la privacidad y consentimiento. Es importante abordar estas cuestiones si se utiliza en entornos públicos. Necesidades de validación. Los resultados obtenidos a través de este enfoque deberían ser validados comparándolos con mediciones de altura realizadas de manera más precisa utilizando métodos convencionales. Conclusiones. Aplicando una convergencia de tecnologías como la detección de imágenes, el análisis de posturas y los grafos, la presente aplicación puede dar lugar a soluciones prácticas y efectivas en diversos campos. Esta aplicación ejemplifica cómo la tecnología puede proporcionar asistencia valiosa en situaciones cotidianas y allanar el camino para futuras innovaciones en el ámbito de la detección y el análisis de imágenes mediante enfoques discretos y basados en grafos. Recomendaciones. Sería conveniente explorar nuevas áreas de aplicación y colaborar con expertos de
campos como medicina, educación física, seguridad y rehabilitación. Sería beneficioso. Al adaptar nuestra tecnología de detección de imágenes y análisis de posturas junto con modelos discretos y grafos a estos contextos específicos, podríamos mejorar la precisión y utilidad de la aplicación. Esta cooperación no solo aplicará su utilidad práctica, sino que también podría abrir camino a innovaciones interdisciplinarias prometedoras. Referencias.